todos, un día más cocinamos rico rico. Mirad, tengo ya preparados los ingredientes para hacer un bacalao con patatas y arroz, o arroz con bacalao y patata, da igual el orden, ¿vale? Entonces tengo aquí los ingredientes, porque el bacalao me ha quedado de estos días de Semana Santa, es muy poquito, entonces me viene genial para aprovecharlo y hacerlo con un arrocito y unas patatas, ¿vale? Tengo aquí puesta el aceite de oliva virgen extra extremeño, 100%. Y aquí un poquito de verdura, una cebolla pequeña, pimiento también pequeñito, una zanahoria, este pimiento seco que me encanta y las abuelas y las mamás me van a entender por qué, porque estos guisos extremeños no debe faltar este pimiento seco, está de vicio el sabor que deja. Una hojita de laurel, tengo un poquito de salsa de tomate, tres patatas pequeñas porque somos 3-4 personas, tampoco más, un vasito de arroz no muy lleno. Bueno, el espectáculo de la cocina extremeña, un buen majado de ajo y perejil, que no falte, chicas, que no falte. Y tengo aquí pimentón, de la Vera, del Ambroz, de Campo Arañuelo, de donde sea, pero de Extremadura. Ahora más que nunca debemos de consumir productos extremeños, debemos ayudar a nuestros campos, a nuestros agricultores. Si hay algo que nos caracteriza es los productos de calidad que tiene Extremadura. Así que hoy vamos a hacer un plato rico y ya veréis pues mi toque, ese arroz melosito que va a quedar espectacular. Arroz con patata y bacalao con arroz y patata, como queráis, pero al final pucherete extremeño. Quedaros conmigo. Bueno, pues este aceite empieza a estar calentita y vamos a echar nuestra verdurita para que se vaya friendo. Si os dais cuenta, el pimiento seco lo he partido en trocitos. Si no tenéis pimiento seco, podéis echar un poquito de pimiento, bueno, pues rojo, normal y corriente, ¿vale? Yo lo tengo, así que lo voy a echar. A mí en este caso, para este plato, bueno, y para otros muchos, pero para este concretamente me gusta que la verdura esté bien pochadita, así que lo vamos a dejar ahora. Voy a bajar un poquito el fuego y voy a dejarlo pues un buen ratito, que se haga la verdura bien hecha, y en el último momento echo el machado de ajo y perejil, ¿vale? Vamos a dejar que se fría. No podéis imaginar cómo huele ya esto. Bueno, pues esta verdurita empieza a estar ya casi en su punto, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es pues echarle este poquito de majado que hice de ajo y perejil y lo vamos a dejar ahí lentamente un poquito, que se haga también con el resto de la verdura. Bueno, pues ya está este sofrito en su punto, como a mí me gusta, ¿vale? ¿Qué viene ahora? Bueno, pues la magia y el espectáculo, como yo digo siempre. Pimentón extremeño. Y vamos a poner, pues yo calculo que 3 cucharaditas de tomate. Si puede ser casero, mejor. En esta ocasión no ha podido ser casero. Ahí está el toque. Vale, y esto lo que vamos a hacer ahora va a ser apagarlo, por decirlo de alguna forma, con un chorrete de vino. Un poquito de vino blanco, que se me ha olvidado ponerlo antes porque no todo el mundo lo hace, pero a mí sí me gusta, ¿vale? Entonces, como me gusta, le he puesto un chorrito. Bueno, este sofrito está perfecto. Lo he dejado, nada, un par de minutos con el vino. Y ahora ya, yo aquí le añado la patata y el vasito de arroz. Y vamos a moverlo todo. Vamos a mezclar un poquito.
se mezclen todos los sabores. Esto huele espectacular, ¿eh? Qué lástima que no podáis olerlo, porque esto de verdad huele a sofrito, a campo, a tierra, a Extremadura, pimentón, aceite de oliva. Por favor, esto tiene que estar bueno, sí o sí. Ya está rehogadito. Y ahora lo siguiente va a ser cubrir de agua, o si tenéis caldo, ¿vale? Pero bueno, yo no tengo caldo hecho hoy, así que voy a poner un poquito de agua y dejamos cocer hasta que la patata y el arroz, bueno, pues estén en su punto. Añadimos el agua. Luego si hace falta añadir un poquito más, se añade, pero de momento lo voy a dejar así, ¿vale? Ponemos un poquito de sal, aunque el bacalao tenía sal, el machado también, pero voy a poner un poquito de sal. Subimos el fuego y esperamos. Bueno, pues aquí tenéis ya, después de haber cocido como un cuarto de hora aproximadamente, ¿veis? Y en este punto en el que está la patata casi hecha y el arroz, es cuando vamos a poner los trocitos de bacalao. Y lo vamos a dejar pues hasta que el bacalao esté hecho. Yo calculo que unos 10 minutillos más será suficiente, ¿vale? Vamos a esperar para ver el resultado. Si necesitáis añadir un poquito más de agua, no pasa nada, se puede añadir ahora en este momento, ¿vale? Y seguir cociendo durante 10 minutitos más. Yo lo voy a dejar de momento sin añadir nada hasta que vaya viendo un poquito la cocción del bacalao. Vamos a esperar. Bueno, pues ya sabéis lo que me gusta a mí este chup chup, este sonido increíble. Mirad. Está en su punto, por lo menos como a mí me gusta. Ahora solo queda emplatar. Pues aquí tenéis el resultado de esta cazuela de arroz con bacalao y patatas. Qué pinta más buena, ¿veis? La textura que a mí me gusta. Y hoy quiero hacer una dedicatoria especial. Esta receta se la dedico a unos amigos muy especiales. Mis amigos Cari y Sebe de Guijo de Granadilla. Ellos tienen un huerto donde siembran cada temporada de todo, cebolla, pimientos, lechugas, de todo. Y cada temporada yo cocino con muchos de esos productos. Va por vosotros, queridos amigos, pronto nos veremos. Un saludo.